Patti Chapoy, la intelectual de la oposición mexicana. Opinión. Sin embargo.mx, pluma Héctor Alejandro Quintanar. El pasado 25 de mayo, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un dicho peculiar cuando, en referencia al contenido basura de cierto albañal mediático, aconsejó a la nación que no vean TV Azteca. Ese dicho debió pasar simplemente como una sabia prescripción de sentido común y salud pública, similar a la de decirle a los jóvenes que no fumen crocodile, porque a la par de que se hacen daño, les hace imaginar un mundo absurdo contrario a los hechos. Los noticiarios y entretenimiento de la televisora de Ajusco, con muy contadas excepciones, podrían equivaler a esa urdimbre dañina que construye una realidad alterna y retorcida, donde chaneques, centauros, brujas y chupacabras asedian a los mexicanos, mientras otros monstruos reales, como los evasores de impuestos y gestores de comandos armados que roban instalaciones federales, son vistos como héroes libertarios. Todo ello aderezado con paupérrimas bufonadas de humor involuntario en sus programas serios y soporíferas bajezas en las que se supone que son comedias, mientras se escucha como ruido de fondo los desorbitados dichos de Sergio Sarmiento u otros especímenes de igual o peor ralea, con las salvedades de los narradores de fútbol donde Martinoli, Luis García y Jorge Campos resaltan como excepción. El entramado de TV Azteca es una cacofonía insufrible. Pero su principal problema no es su contenido, sino su dueño, un pésimo pseudoempresario que ha seguido las prácticas evasoras de su padre. Se alió a lo peor de la política de los años 90 para adueñarse a la mala de un espacio radioeléctrico público. Ha cometido bajezas brutales para hacerse de un canal como el de 40 y usa sus noticiarios para presionar y chantajear, como un vil politicastro de pacotilla. Métodos donde incluyen sandeces que ponen en peligro a la población, como exigir a la gente que no haga caso de las medidas sanitarias en la pandemia de COVID, con ese currículum personal y mediático brutal, que la presidenta señale que es mejor no consumir ese contenido, aparece como una voz racional que apunta a restarle legitimidad a prácticas abusivas y absurdas que se han normalizado en los medios tradicionales mexicanos desde hace décadas, como la mentira, el chantaje, la difamación, la evasión y el empleo del espacio público para fines ilegítimos, desdeñando con ello la responsabilidad social que toda empresa mediática tiene, por el hecho simple de que hacen uso de un espectro radioeléctrico que es de carácter público. Pero, como era de esperarse, la reacción contra esa frase presidencial fue en los peores términos posibles, en un griterío delirante que refleja muy bien las limitaciones tanto éticas como intelectuales de un amplio sector de la derecha mexicana. Así, una parte del espectro ideológico pseudo-liberal, sin el menor respeto por las válidas posturas ideológicas de la presidenta, salió a aliarse con un puberto tardío de extrema derecha como es el evasor del Ajusco. En ese plan estuvo, por ejemplo, Enrique Krause, quien el 26 de mayo acusó mediante un tuit en X que el dicho que de la presidenta era censura contra la libertad de Salinas Pliego, con quien se solidarizó. No queda claro cómo una postura personal no vinculante de una presidenta, que en el fondo entraña una posición de autorrespeto y decencia democrática, pueda coartar la libertad de expresión de un tipejo que desde ese momento
ha usado todos los canales a su alcance, que incluye una televisora, decenas de programas y muchos comentócratas alineados, para decir lo que le venga en gana sin que enfrente ninguna consecuencia por ello. Krause tendría que recurrir a la banalización de los términos o a la mentira cínica para sustentar su dicho, o más bien, hay un proceso de degradación detrás de ello, porque la solidaridad krausiana con un mamarracho indigno cuyos dichos solo pueden generar alarma o náusea, quizás se deba a que en el fondo a ambos personajes no son tan diferentes. Porque así como Krause ejerce un racismo mustio al referirse a sus adversarios como mesías tropicales, el evasor de la Jusco emite un elitismo abierto al referirse a las mujeres como marranas, putonas del bienestar o transvestis. Respaldar en cualquier grado a quien hace eso le resta gravedad a la inmundicia, que nunca es liberal, ya no digamos democrática. En el coro desorbitado de reacciones a los dichos de la presidenta Sheinbaum, sin embargo, destacó uno que al menos no se puede acusar de inconsciente o incongruente. Como se sabe, la línea editorial de TV Azteca sí se le puede llamar así a los gorjeos amarillistas y difamadores que ahí se expelen, no es otra cosa que las directrices viscerales de Salinas Pliego, cuyos presentadores de noticiarios y faranduleros fungen así de serviles monos de ventrículo que dicen lo que su patrón quiere. Esto no es una especulación, así tal cual lo confesó el empresario evasor el 6 de noviembre del 2023 en una entrevista con Adela Micha. En este marco resaltó que el 25 de mayo pasado, como una especie de posición institucional ante el Poder Ejecutivo, el noticiario con mayor seriedad de TV Azteca y su filosofía más articulada y sapiente, claro, nos referimos a Ventaneando y a Pati Chapoy, emitieron una serie de juicios que entrañaron la síntesis de lo que esa derecha neosandinista piensa sobre la libertad y el derecho a la información. Ahí Chapoy, acompañada de sus eximios colegas, en el noble oficio de escrutar y husmear en vidas y sábanas ajenas, expuso que la sugerencia de Claudia Sheinbaum sobre no ver TV Azteca era inadmisible, porque nadie le tiene que decir a otros qué ver. Señalaron que la mañanera no debería ser para eso, sino para informar a los mexicanos qué se hace con las medicinas. Se acusó que ese dicho presidencial era para distraernos de los problemas del país. Se espetó que ello era un acto de censura y desesperación y que en última instancia quitar la libertad de expresión es quitar la democracia. Resaltan los enemigos del cuarteto: el autoritarismo, la censura, la falta de libertad de expresión, la falta de democracia. Pero después todos estos personajes se contradijeron de forma flagrante, porque su presunta preocupación se vio anulada en el momento que el pensador de Pedrito Sola aseveró con la misma seguridad que anuncian mayonesas o imitan a Ninel Conde, que ese dicho de nada le servirá a Claudia Sheinbaum porque su único efecto sería el opuesto, y que la gente al escuchar que no debía ver TV Azteca, por el contrario, iba a verla aún más. ¿En qué quedamos, pues? ¿Les preocupa o no la frase dicha por la presidenta? Parte 1.